Bienvenidos a la clase número 3 del taller 1. En esta ocasión vamos a focalizar la mirada del profesor desde el aula y hacia todas las dimensiones que componen el campo de la docencia y la educación superior. En este caso, vamos a centrar la posición del docente hacia el aula con todos los elementos que la componen. Este locus, como nos va a decir Isabel da Cunha. Aquí vamos a puntualizar en las problemáticas, las representaciones que tienen los sujetos, cómo intervienen todas las dimensiones de análisis y especialmente el plan de estudio, el currículum para la formación profesional, que es un eje central de nuestro trabajo como docentes. Los y las invitamos a mirar cada una de las diapositivas. Al costado podrán encontrar un icono que representa un parlante, el cual al seleccionarlo podrán escuchar las explicaciones que vamos a dar en cada caso. Intentamos hacer una explicación lo más clara posible para acompañar las lecturas que ustedes van a hacer en estas semanas en el marco de la clase 3. Cada uno de los autores va a aportar al entendimiento de la complejidad en la que nos situamos, si miramos a la docencia como ese campo complejo al que hacemos referencia desde el inicio del cursado. Esperamos que sea de utilidad para realizar la actividad que formará parte de esta clase. Aquí recuperamos las dimensiones de la docencia de la educación superior, tal cual como la presentamos en clase. Lo que vemos en esta imagen es la composición del campo con todas las dimensiones y categorías que nos permiten analizar los aspectos que están interviniendo en el momento del desarrollo de las clases. Pueden profundizar en cada una de las dimensiones a partir de las lecturas que hemos ofrecido en la clase 2 y que vamos a ofrecerles en esta tercera clase. A grandes rasgos, caracterizamos al plan de estudios de la carrera como dos grandes ejes, el eje de lo macro y el eje de lo micro. En el eje de lo macro, avanzamos en describir y analizar las políticas, el mundo del empleo, el mundo de la ciencia y de la cultura, como campos más amplios que están incidiendo en la oferta y la demanda de la educación superior y en las propuestas de formación que desarrollamos en las instituciones a partir de los planes de estudio. También hemos incorporado el perfil de la profesión como parte de los aspectos que inciden en este campo, al hacer referencia a los colegios profesionales, las asociaciones y del sistema de acreditación que tienen las instituciones de educación superior, las cuales además están reguladas por leyes, por estatutos, por normativas del Consejo Federal de Educación en cada caso, ya sea la universidad o institutos de formación superior. Como les dijimos, en esta clase vamos a focalizar en el segundo eje que contempla el plan de estudios. Se trata del que se ubica en el eje de lo micro, situado en el recuadro del medio de la presentación, mirando hacia adentro de la institución como contexto y mirando el aula como escenario en el que se desarrolla la formación a través de los contenidos planificados en el currículum, de los objetivos, mirando la actuación del profesorado y del estudiantado, donde intervienen muchos otros aspectos y variables que tenemos que dimensionar para poder entender nuestra profesión y analizarla. Esta diapositiva nos muestra específicamente el campo o subcampo donde vemos los componentes centrados en el profesor, los estudiantes, las estudiantes y el conocimiento, rodeado de recuadros donde resaltamos que intervienen en ese ámbito las concepciones que posee el profesor acerca de sí mismo y de los otros, de los alumnos y las alumnas sobre sí mismos y también sobre los profesores y profesoras. Y sobre todo acerca de ese conocimiento que compone la tríada didáctica. Para Lucarelli, estas cuestiones son los principales componentes de la agenda de la didáctica del nivel superior. Esa agenda nos va a dar fundamentos y razones acerca de cómo se mueven y cómo se entienden estos componentes
en el campo del saber dentro de las ciencias de la educación. También hace referencia, junto a otros autores, a la importancia que asume el currículum atravesando la enseñanza y la formación en el aula. El plan de estudios y los objetivos de la formación van a conformar el contexto y los escenarios de cada aula. Es decir, hacemos una síntesis de todo lo que vamos a movilizar en la docencia cuando focalizamos nuestro análisis en el aula. El profesor, los y las estudiantes y el conocimiento que se transmite. Una de las autoras que trabajamos en esta clase es Elisa Lucarelli, en cuyo desarrollo van a encontrar un planteo sobre la composición de la didáctica y la pedagogía universitaria. La misma resulta útil para entender el campo de la educación superior. En líneas generales, Lucarelli asienta sus investigaciones en el contexto histórico y político de la universidad en nuestro país y en América Latina, y nos ofrece fundamentos para entender cómo se fue configurando ese campo del conocimiento, qué relevancia tiene para las instituciones y para la producción del conocimiento relacionado a la educación superior, que en definitiva es nuestro objeto de estudio. Lucarelli hace referencia al contexto y la modificación que generó la universidad. Se trató de un proceso lento a partir de los avances de las políticas neoliberales y del mercado internacional como condicionantes de la respuesta que tiene que dar la universidad en relación a las carreras que promueve. Sobre este vínculo, la autora posee una postura crítica que comparte con otros autores latinoamericanos y plantea que el avance de la pedagogía y de la didáctica tuvo que ver con el desarrollo de un pensamiento latinoamericano. La posición de la universidad en este contexto problemático permite comprender el surgimiento de ese campo y de uno de los aspectos que queremos resaltar. Se trata de los principios políticos que se establecen históricamente con la reforma del 18 en la Universidad Argentina. Con este cuadro queremos mostrar que esos principios políticos tienen incidencia en los aspectos pedagógicos propios de nuestro contexto universitario, como lo son la autonomía universitaria, el cogobierno, la universidad profesionalista, el desarrollo de la universidad científica y sobre todo la función social que cumplen las instituciones superiores con la extensión y el compromiso social. Estos elementos derivan en modificaciones históricas que han caracterizado y particularizado a la enseñanza en la educación universitaria, como lo es la libertad de cátedra, la necesidad de renovación constante, la centralidad en la formación que tienen los estudiantes para tomar decisiones acerca de su formación, también en el ámbito de nuestro desarrollo profesional como docentes, la creación de la carrera académica, el ingreso por concursos y la centralidad que va a tener la investigación científica para darle sentido a nuestra profesión y especificidad. Encuadramos el análisis que venimos haciendo en el campo de la pedagogía y la didáctica universitaria a partir de las definiciones de Lucarelli, las cuales mantienen plena vigencia. Van a encontrar en el texto ambas definiciones expresadas aquí y en las que pueden encuadrar las dimensiones que entran a jugar cuando analizamos nuestro campo profesional. Realiza estos aportes desde la investigación y de su experiencia como asesora y va a contribuir con ciertas categorías conceptuales que ingresan dentro de la agenda de la pedagogía y de la didáctica hoy y que vamos a verla desarrollada a lo largo de las diapositivas que quedan junto con los aportes de otros autores. A partir de aquí, vamos a profundizar en un aspecto central al analizar nuestro campo. Hacemos referencia al currículum. Si tomamos a Zabalza como punto de partida, podemos definir al currículum como el proyecto formativo que pretende llevar a cabo la institución. En este proyecto se expresan distintos aspectos del conocimiento. El específico, relacionado a los saberes,
que incluyen los sentidos que le atribuyen las comunidades disciplinares y profesionales a los saberes y al perfil profesional. Aquí incluimos también a los sentidos políticos de la formación profesional en el país, conformada por los factores que antes mencionamos. Y para esto elegimos esta definición de Alicia de Alba para mostrar justamente que el currículum no es un proyecto aséptico de valoraciones políticas, aunque también es preciso analizar la parte técnica de qué elementos intervienen en la conformación del plan de estudio. Entonces, definimos al currículum desde la conceptualización que hace Alicia de Alba, entendiendo por currículum a la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos que conforman una propuesta política educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y a resistirse ante tal dominación y tal hegemonía. La síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social, propuesta conformada por aspectos estructurales, formales, prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de las currículas en las instituciones sociales y educativas. Devenir curricular, cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estas estructuras y devenires se conforman y expresan a partir de distintos niveles de significación. En esta definición se recalca el papel del contexto histórico en el que surge la propuesta curricular y los sectores que la generan, liberándolo del mero carácter técnico, ya que en él están presentes necesidades, motivaciones políticas, científicas y filosóficas y también económicas de las que somos portadores los actores que lo elaboramos, en sus fines y en sus prácticas, es decir, en su desarrollo. Zabalza define el currículum como un proyecto formativo integrado. Estos son los tres componentes que él señala. Proyecto, porque es algo pensado y diseñado en su totalidad y considera además todo el proceso en su conjunto y no como la suma de las partes. Aquí podríamos pensar en nuestros planes de estudio, por ejemplo, qué elementos tienen, cómo se los piensa y elabora, en torno a qué cuestiones se definen los objetivos de la formación profesional que se proponen, qué relación tienen con los programas de nuestras materias. Además, es formativo. ¿Hablamos solo de estudios universitarios o de formación universitaria? Este es el dilema que él nos propone pensar. Con esta idea, se incluye la formación de las personas, del profesional, con una responsabilidad social y ciudadana, donde la finalidad tiene que ser la formación de las personas que participan en él. Además, también lo define como integrado, porque los proyectos curriculares necesitan de una unidad y de coherencia interna. No se trata de un amontonamiento de conocimientos y experiencias, sino que se trata de un proceso orientado con una estructura interna y con una continuidad que promueve el desarrollo profesional y personal de los estudiantes. De lo contrario, las carreras solamente serían un simple cúmulo de unidades formativas. Las pensamos como asignaturas, fragmentadas, estancas, que en definitiva no le dan el sentido al objetivo de la formación. Es por eso que esta dimensión y este carácter integrado es central en la definición de Zabalza. Vamos a tomar el concepto de Susana Barco, que no está en el material que ustedes tienen, pero que resulta muy ilustrativo a los fines de las ideas que venimos desarrollando. A modo de conceptualización, queremos proponer entonces, como dice Barco, analogar el concepto de currículum al de plan de estudio. Barco expresa que la denominación plan de estudio tiene un uso restringido al ámbito universitario y que en la significación y utilización que hacemos sus actores no hay diferencia con el término currículum. Hace una definición práctica del plan de estudio como un documento curricular que tiene la función de seleccionar y organizar materias,
contenidos, formatos didácticos y experiencias que forman académica y profesionalmente para acreditar el título. También incluye otros componentes que definen al plan de estudio, como por ejemplo los requisitos de ingreso, el régimen de cursado, el perfil del estudiante, el perfil del egresado, las correlatividades, y hace algunos años también se incluye a la fundamentación de la carrera y los objetivos. En este contexto, Zabalza nos propone analizar el plan de estudio desde distintos modelos y teniendo en cuenta diversos dilemas que se resuelven en las decisiones que tomamos acerca del currículum. Estos modelos están mencionados brevemente allí y son ideas generales en las que se define este currículum. Ustedes pueden ver que el currículum puede ser concebido como expresión de derecho, como cuestiones relativas a la centralidad y a la periferia en cuanto a quienes lo definen. Es decir, si estas decisiones están centralizadas en los niveles más altos, o bien si se realiza una construcción desde las propias instituciones y los sujetos involucrados. Es necesario, en estos modelos, tener en cuenta el currículum oculto, es decir, si hay cuestiones que no se explicitan en el diseño, pero que suceden en la práctica y son quizás las que tienen más fuerza o peso a la hora de definir el diseño y el desarrollo curricular. Vamos a ir definiendo los componentes del currículum para poder contemplar la gran cantidad de dimensiones que existen cuando enseñamos. La definición del perfil profesional, siguiendo a Bourdieu, con una visión más amplia dentro de ese campo para definir el perfil de la profesión y luego expresarlo en un trayecto de formación que va a tener objetivos, contenidos y formas de evaluar. Zabalza incluye la salida profesional, los ámbitos de formación prioritaria, el lugar de la formación profesional y sociocultural. Por otro lado, está la selección de los contenidos formativos. El autor también despliega una gran cantidad de contenidos, haciendo referencia a los contenidos culturales, los contenidos formativos generales y específicos, las disciplinas generales y especializadas, y sobre todo inserta un elemento muy importante que es el elemento práctico. También están las formas en las que se organiza el plan de estudio y lo que direcciona a esa trayectoria de formación. Ahí podemos advertir la estructura por ciclos, por módulos, por año, ciclo básico, ciclo socializado, entre otros. Podemos analizar nuestros propios planes de estudio para ver cómo se organizan en función de su estructura curricular, para ver qué camino proponen y de qué manera están distribuidas las materias en vistas a lograr ese perfil profesional. También tenemos que atender a las innovaciones que pueden estar produciéndose o que deberíamos producir, justamente para pensar estos cambios, tales como la flexibilización, reforzar el sentido formativo, las relaciones interinstitucionales y los trayectos alternativos, por citar algunos ejemplos. Volvemos al aula y retomamos el punto de partida, como un punto que hace síntesis de todos estos componentes que estuvimos desplegando, tanto de lo macro como de lo micro en el aspecto curricular, porque no podemos ver el aula como un espacio fraccionado, como un lugar neutro que acontece al margen de toda la complejidad que venimos desarrollando. Es allí donde se concretizan y donde se corporizan los sujetos, las intencionalidades, los valores, las visiones, las ideologías y las contradicciones. Es el espacio concreto donde se desarrolla la enseñanza a partir de una construcción colectiva de las relaciones pedagógicas entre profesores y estudiantes. Es allí justamente donde se dirimen estas tensiones que estamos señalando en la diapositiva, que son propias de la didáctica de la educación superior y de la formación en la educación superior. Para esto, vamos a retomar los aportes de Lucarelli y de Zabalza, quienes delimitan una serie de tensiones que debemos tener en cuenta. Pero entre todas esas tensiones, queremos señalar fundamentalmente la tensión entre la formación teórica y la formación práctica, porque es, creemos nosotros, el nudo central
y la especificidad de la docencia en la educación superior. Ahora vamos a hacer referencia a los sujetos que son los protagonistas de este proceso de formación en la educación superior. El primero que vamos a abordar es el docente universitario. Este perfil tan particular posee una identidad profesional difusa que se fue construyendo históricamente y que en la actualidad tiende a la profesionalización. Retomemos entonces los desarrollos de Sabalza para describir sus características. Partimos de esta pregunta que cuestiona acerca de cuál es el ser o la condición del docente universitario. Podríamos seguir planteándonos preguntas al respecto. ¿Por qué es importante formarnos como docentes en este escenario que venimos describiendo? ¿Qué características tiene el colectivo docente de nuestros ámbitos de inserción laboral? ¿Cuál es nuestra tarea principal? En función de estas preguntas, vamos a encontrar en Sabalza la definición, la caracterización de este docente. Algunas de esas características que configuran la singularidad de esa identidad profesional difusa pueden ser, por ejemplo, la adscripción al campo profesional o disciplinar en relación con el campo, el saber pedagógico como condición, la exigencia que actualmente recibimos de fortalecer la formación pedagógica, abandonando la idoneidad realizada en la práctica, y también aparece claramente un aspecto subjetivo que tiene que ver con las valoraciones que hacemos de esta profesión, como una profesión particular y sobre todo la buena enseñanza en oposición a la mala enseñanza en cuanto a un aspecto ético. Sabalza ofrece tres modelos de docente. El modelo de docente empírico artesanal, que es aquel docente que surge como fruto de la experiencia, de su experiencia biográfica como estudiante y de la práctica que realiza como profesor. En el mejor de los casos, reflexiona sobre lo hecho como parte de una rutina, como parte de una práctica natural. Otro de los modelos es el modelo de la aproximación profesional, donde hay un conocimiento más sistemático, más fundamentado sobre la preparación profesional para ser docente. La enseñanza universitaria es su espacio de actuación. Aunque nos sentimos y nos definimos como profesores de la educación superior, no nos estuvimos preparando realmente para hacerlo. La identidad está más vinculada al campo científico que al perfil docente. Falta el conocimiento más específico, digamos, sobre la naturaleza, los procesos involucrados, las condiciones de la enseñanza. Y por último, define al modelo de la aproximación técnica especializada, propia de una formación profesional especializada a partir de investigación, con análisis y con procesos de reflexión propios del campo pedagógico. Sabalza va a continuar aportando aspectos interesantes al describir las competencias propias del docente del nivel superior. Centra esas 10 competencias en la tarea de enseñar y formar profesionales adultos. Los y las invitamos a leer el texto en donde desarrolla cada una de estas 10 competencias, dando ejemplos muy claros, con suficiente desarrollo para comprender qué significa cada una, qué problemas existen en su desarrollo y las capacidades que deberíamos desarrollar para lograrlas. Entre esas competencias, identifica la necesidad de planificar el proceso de enseñanza, de seleccionar y preparar los contenidos, la competencia comunicativa, que consiste en ofrecer la información y la explicación necesaria, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de este proceso de enseñanza. Otra de las competencias es la de diseñar metodologías y estrategias didácticas. La sexta competencia es la de establecer una comunicación válida con los estudiantes. La séptima se trata de acompañar la trayectoria de los y las estudiantes. Otra de las competencias es el saber evaluar. La novena competencia hace referencia a reflexionar e investigar sobre la enseñanza. Y por último, la décima,
que destaca la importancia de identificarse con la institución y trabajar en equipo. Llegando al final de esta presentación, vamos a abordar a otro de los protagonistas del aula universitaria y del proceso de formación, los y las estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Para ello también vamos a tomar a Zabalza, que plantea el desarrollo de algunas problemáticas en torno al alumnado y el impacto que genera en la población estudiantil la masificación del acceso, es decir, la multiplicación de instituciones de educación superior y la diversidad de modalidades de enseñanza, como por ejemplo la educación virtual, los centros regionales, las extensiones áulicas, los diversos institutos, las universidades privadas, provinciales y también las de organizaciones sociales. Estas instituciones acarrean la diversificación de la población estudiantil y afecta a nuestras concepciones acerca de la educación superior y de su práctica. Esta diversidad en el aula va a interpelarnos al respecto de nuevas formas de enseñar, de nuevas formas de conformar el equipo docente y de la oferta que vamos a realizar. Otra de las problemáticas que surgen de las características de la población estudiantil son los controles de calidad y los estándares para evaluar la calidad de esa formación que se ha diversificado. Un aspecto interesante también es el cambio de concepción con respecto al estudiante que accede a la educación superior. Ya no la ves como un punto de llegada a su formación, sino que muchas veces es el inicio para continuar con su formación. Y por último, el impacto que esto genera en el trabajo del profesor, la ampliación de las funciones tradicionales, las mayores exigencias de planificación, de organización, de diseño, las cuales deben apuntar a atender esa diversidad a través de estrategias didácticas, de evaluación y de atención a esos estudiantes. Se trata de nuevos perfiles de alumnos y alumnas frente a nosotros. No es solamente la cantidad, sino también la diversidad, la masificación, la heterogeneidad y las características de cada uno de esos sujetos con los que interactuamos a diario en el aula. Nos interpelan con sus diversos modos de aprender e interpelan también nuestras concepciones, nuestros supuestos, y esto hace que también nuestras prácticas frente al aula se vean modificadas o que advirtamos que tienen que modificarse. Hasta aquí hemos llegado y desarrollamos brevemente los 3 textos propuestos para trabajar.